Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva edición. Hoy nos van a acompañar las licenciadas en Educación Juliana Paterlini y Agustina Cabral, en donde vamos a hablar un poco de qué va a suceder con la educación después de esta pandemia que atravesamos desde el 2020. Así que bueno, espero que se sientan a gusto con las licenciadas y obviamente estoy muy segura de que nos van a brindar grandes aportes. Bueno, hola, muy buenas tardes a ambas. Buenas tardes, Agustina, un placer. Hola, buenas tardes a todos, un placer también. Bueno, para dar un poco de respuesta a esta pregunta que se nos plantea como disparadora, creo que esto es lo que está pasando en el campo de la educación, ¿no? Las imágenes se nos aparecen claras porque expresan una imagen típica de la mirada desde el pasado, pero esta mirada no responde a las necesidades actuales y menos a las necesidades futuras de la educación. Frente a un mundo en el que el problema son los cambios de paradigma en todos los aspectos de la sociedad, las reformas educativas se esfuerzan por respetar el modelo clásico escolar, introduciéndole nuevos cambios, nuevos elementos que al no formar parte del modelo original, claramente no tienen suficiente fuerza como para transformarlo. Lo que se ha hecho habitualmente y se está haciendo es tratar de llevar a su máximo rendimiento el modelo de la educación conocida en Occidente a partir de los comienzos de la era moderna, sin tratar de encontrar una respuesta superadora. Es por esto que las estrategias que se llevan a cabo no están siendo suficientes para dar respuestas diferentes para una sociedad que se perfila como diferente, ya que apuesta obviamente a mejorar este sistema educativo que nació de las necesidades de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial, que ya hoy la superamos. Es necesario situarse fuera de esta óptica para plantearse un nuevo sistema educativo. Es necesario un cambio de paradigma. Permíteme intervenir, Juliana, ya que yo no considero algo negativo que tomemos como base el paradigma moderno para pensar a la educación, porque no tenemos que olvidarnos de que la escuela se origina como una institución de la modernidad y su promesa de progreso indefinido asociado a la ciencia. En Argentina aparece fuertemente ligada a la fundación del Estado Nacional. Testigo de eso, como lo sabemos, es la Ley 1420 del año 1884 de educación laica y obligatoria. Creo que en tiempos en que se consiguió consolidar el Estado argentino, una vez que se impusieron las clases dominantes sobre los sectores postergados, autóctonos de entonces, como por ejemplo el gaucho, el orillero, el indio. Es imposible concebir a la escuela sin el capitalismo. La escuela nace para formar a la mano de obra y al mismo modo ese funcionamiento va a atestiguar los momentos de trabajo, de ocio claramente pautados, el acceso al conocimiento, la organización rígida en horario escolar. De hecho, una de las funciones de la escuela moderna es el disciplinamiento. Bueno, Agustina, obviamente comprendo y respeto tu postura, pero no nos olvidemos de que hubo una ruptura del paradigma de la modernidad desde el surgimiento de la posmodernidad en los años 70. La posmodernidad advierte el fin de las utopías o de los grandes relatos o de las ideologías, se cae el ideal acerca del sujeto y de lo que se debe ser, se deja de lado el ideal de aspirar hacia un progreso social. En la sociedad en la que vivimos, la escuela permite la heterogeneidad en los modelos de aprender, como también en los objetivos que la escuela plantea. Es obvio que es por esto que muchos alumnos hoy por hoy pueden finalizar sus estudios de forma exitosa, ya que no hay un ideal inalcanzable al que aspirar como si eso seguía en la modernidad. Hay que comenzar a abrir un poco la cabeza porque las sociedades fueron cambiando, ya que el mundo no es visto desde los ojos del modernismo. Bueno, yo la verdad es que no considero que está mal mantener la idea de un progreso social y pretender que los niños se conviertan en verdaderos hombres. No sé si realmente no sería posible pensar en la escuela moderna, en donde los alumnos aprendan de un modo homogéneo con el fin de que todos alcancen el mismo punto de llegada. En cierto punto hablamos de darle a todos las mismas oportunidades, por poseer todos los mismos conocimientos como punto de partida e incorporarse a una sociedad y actuar ahí como ciudadanos activos y responsables. Bueno, yo lamento discernir con esta mirada que es un tanto, para mí, disculpame sin ofender, retrógrada. Pero bueno, ya los niños no son vistos como seres homogéneos. Las personas son diferentes, con diferentes realidades sociales, económicas, personales, diferentes gustos, motivaciones y sentimientos.
Ya dejamos de ver la educación como una simple instrucción y adiestramiento, hay mucho detrás. Yo creo que pensar en educar de manera homogénea sin pensar en la individualidad de cada ser no significa generar igualdad de oportunidades. Para mí personalmente es todo lo contrario. Bueno, yo me voy a remitir a la pregunta disparadora de donde nos preguntan si luego de esta pandemia atravesada es necesario un cambio de paradigma educacional. No termino de comprender si lo que estás planteando vos es un cambio de paradigma o simplemente refutas mi postura. Yo considero que sí, que es necesario un cambio de paradigma y que ese cambio de paradigma implica pensar a volver al lugar de donde partió la escuela. Creo que es importante tener la capacidad de volver a los orígenes y reconocer que uno no siempre lo nuevo es mejor. Bueno, yo coincido en esto con vos, en volver al inicio de la cuestión, y bueno, en esta oportunidad también concuerdo con esto de que hablas en que habría un cambio de paradigma porque se evidenciaron muchas dificultades y muchas necesidades sociales y educacionales en esta pandemia. Pero insisto, ya no somos los mismos, la sociedad, la cultura, la tecnología, la economía. Hay que tener la capacidad de volver a los orígenes, obviamente, pero también para revisar el camino y no para retroceder. O sea, cuando se habla de innovación en la escuela se hace referencia al hecho de ser creativos, cambiar las viejas prácticas pasando por una transición de lo conocido hacia lo que no es conocido, pero siempre en busca de la transformación del acto educativo. Esto va a implicar pasar a la acción. Yo entiendo que para esto, obviamente para algunos docentes podría tornarse incómodo, ¿no? Pero salir de la zona de confort lo es. También es una necesidad, porque como actores políticos y sociales que somos en la educación debemos responder ante estas necesidades. Y yo comprendo tu postura y tampoco puedo hacer la vista gorda hacia un lado y dejar de mencionar lo que vivimos en el 2020. La catástrofe sanitaria de COVID-19 provocó un colapso en la escuela, tal como la conocíamos, y sí, tengo que decirte que nos ubica en un punto de inflexión donde entre la educación del presente y del futuro. Yo puedo estar o no de acuerdo, pero reconozco que hoy se vive un periodo de transición después del masivo y forzoso giro hacia la virtualidad y durante este aislamiento que fue la pandemia. Bueno, vamos a encontrar algo de similar en nuestro discurso. Tal vez es pronto para vaticinar cuál será la educación de los próximos años, pero no podemos dejar de decir que si se advierten cuáles son las urgencias y las necesidades de un sistema educativo que antes de la pandemia ya mostraba algunos signos de cansancio. Y obviamente el abrupto y el masivo paso de la presencialidad a la virtualidad causó una revolución impensada hasta antes del 2020. Y creo que todos vivimos ese giro de manera abrupta y creo que los niños fueron los principales afectados. Ellos necesitaban el contacto humano, el volver a los viejos pupitres, a la tiza, al pizarrón. Creo que esa fórmula es la que realmente responde a las necesidades educativas. Por más tecnologías y cambios con los que podés llegar a argumentar, todos necesitamos volver al guardapolvo, a las aulas en serio, dejar un poco de lado esas pantallas y mirarnos a la cara otra vez, como en esa escuela moderna que tanto critican. Bueno, a ver, la explosión de la pandemia del COVID generó una situación históricamente inédita, las cuales nos posiciona ante un desafío civilizatorio sin precedentes. O sea, somos claros que necesitamos un cambio porque van a seguir surgiendo cosas así que no tienen precedente. Desde este lugar creo que el coronavirus es probablemente la primera pandemia global que reta los fundamentos de la modernidad, que obviamente veo que defendés, pero también reta los desafíos de la posmodernidad en la que nos vemos inmersos. Este hecho representa un cuestionamiento del sistema sociocultural actual porque demanda alteraciones a las instituciones y estructuras que organizan las sociedades contemporáneas. Esta epidemia, por características diferentes a las antecesoras, al ébola, al SARS, altera los fundamentos y las bases sociales del sistema, ya que obviamente trastoca lo rutinario, exige el aislamiento de la mayoría de los habitantes y la paralización absoluta de un sector significativo de la economía. Obviamente que la cuarentena obligatoria desafió los valores del trabajo, del mercado, de la educación, del Estado y de los vínculos sociales. Ante este complejo panorama es que entramos en este debate de las consecuencias que tendrá sobre la sociedad posmoderna si este hecho significa un quiebre definitivo en el orden social vigente, ¿no? Bien, entonces tampoco es que estás defendiendo estrictamente el paradigma educacional posmoderno. No, por supuesto que no, porque no puedo defender estricta ni fervientemente un paradigma en el que también veo fracturas y falta de respuestas pedagógicas a las necesidades educacionales que estamos atravesando.
sea, lo que vivenciamos en el periodo 2020-2021 es un tiempo de transición entre ambos mundos, un tiempo en principio acotado, pero indefinido. Bueno, la verdad que es muy interesante este debate que se abrió a partir de la pregunta disparadora, la interrogante inicial que llevó este maravilloso debate. Y para cerrar con una conclusión culmine, ¿qué podríamos decir finalmente de la educación que nos espera post-pandemia? Bueno, el camino es aún emergente y difuso, pero en poco tiempo sabemos que hubo cambios históricos. Cómo impacta el paso de la uniformidad de las escuelas es a la heterogeneidad de los hogares, ¿no? El sistema educativo que ve interpelado y en crisis fue entrando en una metamorfosis continuamente y obviamente exige desarrollar capacidades para afrontar las incertidumbres. Preferimos, creo que, no hablar de normalidades por venir y obviamente sí hablar de la construcción de otras realidades educativas que sean superadoras o de otras educaciones posibles y necesarias. Y yo creo que la pandemia ha hecho que los sectores empobrecidos estén aún más pobres. Y hay que pensar estrategias que eviten el abandono, donde se vaya a buscar estudiantes, donde se incluya a aquellos que quedaron excluidos. Hay que convivir tanto la enseñanza presencial con la virtual. Para mí deberíamos incluso ir a buscar casa por casa a los chicos que no se pudieron conectar. Creo que existe una deuda pendiente y es volver a pensar la categoría del aprendizaje, porque aprendimos y estamos aprendiendo que la comunidad docente debe recuperar aquello que se produjo en esta época, para que esas generaciones que están formando puedan acceder a los contenidos. Yo me pregunto, ¿la pandemia generó movimientos y cambios frente a los viejos dispositivos de la educación? ¿Volvemos convencidos de que la educación a la educación presencial o preferimos una educación virtual o una educación mixta? ¿Cómo incorporamos la vida cultural en el aula para renovar o recrear el vínculo con los conocimientos? ¿Se puede pensar a la escuela con nuevos tiempos, espacios y agrupamientos educativos? Bueno, Agustina, la verdad que me resultan muy interesantes estas preguntas que disparás y creo que para concluir con este debate podemos decir que las nuevas infancias y culturas juveniles necesitan otra escuela. Obviamente que estén acorde a las nuevas épocas que vivimos, una escuela que sea flexible, dinámica, que está abierta a las nuevas contingencias. La educación obviamente es un proceso complejo en el que se integran experiencias singulares, institucionales, grupales, culturales y obviamente sociofamiliares. La convivencia escolar se ha modificado con los encuentros virtuales, pero sí se puede sostener la mirada de reconocimiento y la escucha atenta, para obviamente lograr fortalecer las culturas del ciudadano institucional, para alojar e integrar a los niños, niñas y a los jóvenes al espacio educativo. Obviamente es una experiencia de convivencia alternativa y diferente. La construcción de conocimientos debe alentar a procesos colectivos, proyectos interdisciplinarios, con sentidos sociocomunitarios, ¿no? Escuelas, familia, una sociedad que se forma una nueva alianza desde una comunicación fluida, constructiva y un diálogo permanente. Es algo que vimos que se necesita, esa alianza de la escuela con la familia, lo vimos evidenciado en esta pandemia. Creo que es importante desarrollar prácticas educativas democráticas, participativas, tan plurales y con nuevos sentidos socioculturales. Habilitar los espacios de participación, consulta y propuesta, obviamente. Y bueno, por sobre todo esto, lograr una escuela en donde convivan armónicamente la presencialidad con la virtualidad. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Bueno, realmente creo que fue un gusto compartir este debate de nuevas ideas y de pensamientos, donde cada uno respeta las opiniones del otro y donde podemos llegar a una conclusión siempre para mejorar la educación y para mejorar la vida de nuestros futuros ciudadanos activos. Claro que sí, fue un placer y la verdad es que también lo considero muy enriquecedor para mí. Te agradezco muchísimo, Juliana. Bueno, y gracias a todos por este espacio. Esperamos que haya sido enriquecedor y fortalecedor. Un saludo grande. Muchas gracias. Hasta luego.